Paz del Señor, querida iglesia. Les saludo en este nuevo día, este primer domingo de julio, y con todo el deseo, con toda la búsqueda del Señor, para que Él nos pueda hablar, para que nos pueda sanar, para que nos pueda confortar con su palabra, como siempre digo, también para redireccionar nuestras vidas si es necesario. Bien, agradezco mucho la dirección, el apoyo, la bendición de contar hoy día con el matrimonio de Felipe y Carol. Han sido toda una bendición y obviamente los testimonios. Gracias, gracias. Es muy bonito escuchar los saludos, nos edifican y nos consuelan cuando oímos cómo están nuestros hermanos. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y como ustedes tienen allí en pantalla, yo les quiero invitar a que nos podamos introducir al taller de nuestro carpintero, Jesús, el hijo del carpintero, que también era el Hijo de Dios. Padre Celestial, en esta mañana deseamos tu visitación. En esta mañana, oh, tu iglesia, yo queremos tener un encuentro contigo que marque un antes y un después. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo, porque no nos has dejado solos. Es tu mejor representante. Aleluya. Hoy te ruego entonces que pueda exponer bien tu palabra. Te ruego por todos los hermanos, las visitas, los amigos de otros países, de otras ciudades de nuestro país, que ahora quieren también lo mismo que nosotros, edificarnos por tu palabra. En el nombre de Jesús, aunque estemos distanciados, aunque no nos podamos tocar, pero que ahora tu Espíritu, una vez más, pueda hacer valer que somos tu iglesia. Amén, amén, amén. Bien, sí. Hoy, en el taller del carpintero, yo les quiero recordar una promesa dada a los discípulos por Jesús. En realidad, esa promesa, Él está diciéndoles cuál es su hoja de ruta a través de los siglos que vendrían. Y me refiero entonces a esta cita tan importante para Pedro y también para la humanidad. Yo les invito, como tienen ahí en pantalla, a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y empezar a leer desde el versículo 13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Qué descubrimiento, qué revelación del Señor! Bien, para poder meternos al mar de esa promesa y hoy día abrazarla con todas nuestras fuerzas, tengo que sí o sí hablar un poquitito del trasfondo de esa promesa. Y como ustedes pueden ver allí, dice que esta promesa, que no la hemos leído todavía, pero ya está, no sigan leyendo los versículos siguientes, aguántense un poco, pero la promesa que se viene para nosotros, para sus discípulos, para sus hijos, el Señor decidió hacerla, decirla. Es más, recuerden que aquí es la primera vez cuando un hombre, un ser humano, un hijo, ¿no es cierto?, una creación del Señor, establece quién es Jesús. ¿Saben? Lo dice en la región de Cesarea de Filipo. Muy interesante ese aspecto, solo ese aspecto.
No estamos leyendo de la famosa ciudad de Cesarea en la costa del Mediterráneo, que en el tiempo de Jesús era allí donde estaba la administración romana. No, esta es otra ciudad, que justamente la funda Filipo, que este es uno de los hijos, bueno, dicen, uno de los hijos buenos de Herodes el Grande. Yo creo que todos eran malos, pero este era como el más mejorcito. Él le dio un nuevo aire. De hecho, hay un tremendo castillo. En el tiempo de Jesús había un castillo enorme en esa ciudad. ¿Sabes? Esta ciudad no está hacia la costa del Mediterráneo, sino que está más al norte de la tierra de Israel. Está cerca, está a la sombra, por decirlo así, del monte Hermón. Ese monte que tiene nieve todo el año. En realidad, esta Cesarea de Filipo está cerquita del nacimiento del río Jordán. Sí, a unos 40 kilómetros del mar de Galilea. Pero lo muy interesante es que esta ciudad estaba por lo menos 500 metros más alto que el mar de Galilea y estaba fundada, construida sobre una gran roca. Ya vamos a saber por qué. Sí, estaba sobre una gran roca. Una plataforma enorme, ¿no es cierto? En esas alturas. Y la cuestión es que esa ciudad era bien gentil. Sí, y muy idólatra, muy idólatra. Ahí habían templos para el dios Baal, habían templos para el dios Pan. Miren qué divertido el nombre, pero era horrible. No les pienso decir a qué representa ese dios. Busquen en Google ese dios Pan, sí. Existía ese dios en ese tiempo y no es la marraqueta, no es la lluvia. Y después Herodes allí también construye un templo para idolatrar, ustedes saben, a César. Recuerden que él se decía ser el Cristo, el Señor y el Salvador, ¿no es cierto? Así que era un lugar muy idolátrico y en ese ambiente es cuando Jesús expresa la promesa que vamos a leer. Y como tienen allí en pantalla, la promesa la da Jesús en medio de la confusión de la gente por saber quién es Jesús. Recuerden que en su propia ciudad ni creían en él. Algunos evangelistas, ¿no es cierto?, hablan de que allí en su ciudad no hizo ni un milagro. En otro de los evangelistas habla de que sí, hizo unos pocos milagros, pero todo debido a la incredulidad que tenían sus vecinos, oigan, excepto María, sus propios hermanos y hermanas. No creían en él en este tiempo, porque después sí, recuerden que para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto, estaba su mamá, sus hermanos también. Y su hermano que le seguía, ¿no es cierto?, Santiago, luego llegó a ser pastor de Jerusalén, eso es lo que se especula. Pero en este momento estaba esa tristeza, así que él ve la confusión de la gente por no aceptarle, por no quererle oír, por no tomarle en cuenta, por no preguntar un poco más, por no acercarse a Jesús con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón sincero, lleno de fe. Recuerden que Jesús dijo que toda la Biblia judía, todo nuestro Antiguo Testamento, Moisés dijo, habló de mí. Así que esta gente confundida es porque realmente o tenía sus intereses en otra cosa, tenía prioridades equivocadas, o simplemente, sí, escuché que Jesús hizo unos milagros. No creo. Sanar a un ciego, imposible. Tocó a un leproso, eso es, según la ley, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Así que había confusión en muchos. Ahora, por cierto, si ustedes leen bien, nos vamos a dar cuenta que sí lo reconocían como profeta. Y eso hoy en día es así. Muchas otras religiones, el mundo musulmán, hablan muy bien de Jesús, hablan muy bien en el Corán, ¿no es cierto?, en su libro religioso. Es más,
Hablan de que Jesús era un profeta, pero eso no es suficiente. No es para nada suficiente. Hay que reconocerlo de otra manera. De otra manera. Estoy pensando en la respuesta de Pedro. ¿Ah? ¿Y ustedes? Es como que Jesús ahí en el versículo 15 estaba preocupado. Ok, pero ustedes que me han seguido, esta es la cuarta vez que tienen un encuentro muy privado, por lo menos que está registrado en el Evangelio de Mateo. Y en realidad en el contexto Jesús después de esto empieza a anunciar su muerte y empieza una etapa más difícil en el ministerio de Jesús. Así que él estaba muy preocupado. ¿Y mis amigos? ¿Y mis discípulos que ya me han seguido ya un par de años? Ustedes mismos que han visto los milagros, que han oído mis enseñanzas, que se han refrescado y confortado con lo que yo les he dicho. ¿Qué opinan ustedes de mí? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! A veces queremos hacer esa pregunta a nuestros hijos, a nuestra señora, a nuestros papás, a nuestros amigos. ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? Esa respuesta, uno está ahí, que espero que seamos amigos, espero que seamos compañeros, que nos amemos, ¿no es cierto? Y Jesús se va con la sorpresa. ¡Aleluya! ¡Pedro! Este hombre que a veces, no sé, tenemos el prejuicio de que hablaba sin pensar. Bueno, Mateo registra que lo siguiente que dijo fue harto feo y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, ok, pero era un excelente discípulo. Oh, sí. Y dice que lo que él dijo le fue revelado por Dios mismo, por el Padre. Jesús, tú eres el Cristo. Como que le nació así espontáneamente. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, el Mesías que estábamos esperando. Y no solamente se queda allí. Eres el Hijo de Dios. Aleluya. Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Aleluya, aleluya. Así que en el trasfondo de la promesa que vamos a escuchar están sucediendo estas cosas. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Gracias que le revelaste a mi discípulo esta verdad. Y eso es sumamente importante. El Espíritu Santo se nos ha regalado, se nos ha dado para que al abrir la palabra, al estudiarla, al leerla conscientemente, al estar orando, Señor, háblame. El Espíritu Santo nos da una iluminación, nos revela la palabra de Dios, la llena, aleluya. Esto no solamente es para Pedro, es para todos nosotros los que seguimos a Jesús. Esta revelación puede ser posible y otras, ¿no es cierto? Solamente para aquellos que tienen a Jesús como su Salvador y como su Señor. Sí, que le dan cabida, que le buscan con humildad, que le obedecen, que tal vez hay ciertas obras de la carne que aún no pueden vencer, pero lloran en su presencia. Dios, dame las fuerzas para no pecar, porque quiero ser más como tú. Sí, para ellos, para nosotros, para mí, la Biblia se puede abrir, aleluya, y conocer más al Señor. El Espíritu Santo se nos ha dado para que nos recuerde las palabras de Jesús, las palabras escritas, las palabras que nos enseñan del Salvador. Y yo tengo allí en pantalla entonces, ¿a quién se le da esta promesa? Sí, es a nosotros, los que le amamos, los que le seguimos, los que hemos hecho de Jesús nuestro Salvador y Señor. No se le dio a la gente confundida por tener un corazón pecaminoso, por tener un corazón, ¿no es cierto?, que no quiere tomar en cuenta a Dios. No, se lo dio a nosotros que queremos amar y ser como Él. Bien. ¿Cuál es la promesa? La tienen allí en pantalla. En Mateo, capítulo 16 y versículo 18. La segunda parte, la que agrandé, ¿no es cierto?, el tamaño de la letra y más encima le puse negrilla y la subrayé.
edificaré mi iglesia. ¡Qué promesa! Aquí él está, como les dije en la introducción, mostrándole la hoja de ruta a sus discípulos. Todo lo que estoy haciendo, todo lo que haré, todo lo que yo viviré en la cruz y en la resurrección. Y también cuando yo ascienda y me siente al lado de mi Padre, es edificar la iglesia. Sí. Y ahora, por favor, no estemos pensando en un edificio, en nuestro templo central, en tu templo donde tú asistes, en la capilla. No, 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 no. Él está pensando en el significado de iglesia. Y el significado de iglesia son personas, sí, como tú y yo, personas de carne y hueso, pero con una diferencia. Recuerden que el significado más básico de iglesia es personas civiles, libres, que salen fuera de la ciudad, pienso en los pueblos más chicos, ¿no es cierto?, de ese tiempo, y que se sientan a la puerta para dirimir algún tema que estaba aconteciendo en la ciudad. Tema trivial, el alcantarillado, la basura, un vecino que tiene fiesta esta tarde, ¿no es cierto? O algún aspecto más complicado, supimos que un vecino allá robó, ¿no es cierto? Se juntaban en la puerta de las ciudades, ¿no es cierto?, los ancianos para dirimir esto. Vamos a... ¿qué les parece? Sí, estamos todos de acuerdo. Ok, discutamos, veamos. No, yo no estoy de acuerdo. Sí, eso era la iglesia en ese tiempo, el significado más básico. Salir de sus casas para poder discutir algún tema cívico, perdón. Y Jesús dice, edificaré mi iglesia. Ya no son los vecinos. Ya no es aspectos de la vida cotidiana, no. Él ha llamado a través del mundo a personas. Quiero que ustedes, los que confían, los que me aman, los que se han arrepentido de sus pecados, los que me han hecho Señor y Salvador, que sean mi iglesia, saliendo de este mundo, saliendo de la forma de pensar de esta sociedad. Y ahora, aleluya, vamos a tener otros objetivos. Ahora vamos a tener otro futuro. En realidad tenemos otra ciudad eterna en los cielos, llamados afuera. La gran promesa. Miren, los evangelios no hablan mucho de la iglesia. Esta es la primera vez, después Jesús la menciona una segunda vez, cuando habla de las medidas de disciplina dentro de la iglesia. No lo habla mucho. En los Hechos, en la primera iglesia, ahí sí se habla harto. Sí, por lo menos más o menos unas 20 veces. Y si hay alguien que habló y enseñó y estableció muchos principios para la iglesia del Señor, es Pablo mismo, el apóstol Pablo. Aleluya. Conste, ya para dar unas pequeñas luces, dice, mi iglesia. ¿De quiénes somos? Tú que has hecho de Jesús tu Rey, tu Señor, tu Salvador, que has bajado a las aguas, en las aguas bautismales, que tienes en cuenta a Jesús todos los días, que le adoras, que le oras, que le cantas, que te dejas llenar del Espíritu Santo. ¿Saben? Somos iglesia, como usualmente lo estamos diciendo en esta semana, en estos meses, pero somos iglesia de Jesús. Aleluya. Él es nuestro dueño, como lo vamos a ver. ¿Y cuál entonces sería la gran promesa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como buenos chilenos, ¿no es cierto?, occidentales viviendo en este siglo, no se entiende para nada lo que estamos leyendo ahora. Pero es muy interesante. Ya hablé que las puertas en ese tiempo eran símbolo de autoridad, símbolo de poder. Entonces algunos... Y Hades es el lugar de los muertos. Recuerden que está la otra palabra en la Biblia, Seol, que es lo mismo, pero son en dos idiomas distintos.
la autoridad, las puertas. Algunos creen entonces que el Hades o el Seol es como una ciudad, tiene que ser una ciudad harto fea, ¿sí? El lugar de los muertos. Y dice que el dominio, las puertas, la autoridad, el poder del Hades. ¡Aleluya! No prevalecerán contra ella. ¿Quién es la ella? ¿De quién está hablando? De nosotros, de su iglesia. ¡Aleluya! O sea, el poder, porque ¿quién es el que está dominando el lugar de los muertos? Es el príncipe, ¿no es cierto? Es el adversario, el diablo. Todo su poderío, todos sus demonios, por mucho que nos hacen sufrir, nos persiguen, nos enfermamos, ¿no es cierto? Morimos también. No nos dan permiso para predicar el evangelio, ok. Pero ¿saben una cosa? No va a destruir jamás a la iglesia. Si hay algo que va a perdurar por todos los siglos y el futuro por delante, es solamente la iglesia. Ahora que estos jueves nos hemos entrado de lleno, ¿no es cierto?, a las profecías, a las señales de los tiempos finales, ¿no es cierto? Cuando veamos Apocalipsis, qué interesante ver el final de la muerte. Ver el final del adversario, el diablo. Tienen sus días contados. Pero cuando leemos acá que no prevalecerán contra ella, Jesús establece que la iglesia tiene vida para siempre. Y reinaremos con Jesús, dice. Aleluya. Oh, dale gracias a Dios por pertenecer a su iglesia. Que lo que significa iglesia también, su cuerpo, su templo. Él dijo que somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. La iglesia también se compara para entenderlo como un edificio. Sí, todo esto que he nombrado es para siempre. Nada la puede destruir. Ni tus miedos por lo que estás viviendo ahora, ni por las enfermedades que puedas estar sobrellevando. Tal vez alguien de ustedes que me está escuchando ya empieza a tener síntomas del COVID, ¿no es cierto? Tal vez estás esperando el resultado de algún examen. O me voy para el otro lado, el efecto, ¿no es cierto?, negativo en la economía mundial y en la nuestra aquí en Chile, ¿no es cierto? Déjame decirte, ok, nos enfermaremos, comeremos pan seco, pero al ser su iglesia tenemos promesas y tenemos la victoria asegurada. Porque esta promesa la dijo alguien muy especial, muy especial. Por favor, el siguiente pantallazo. ¿Quién es el que da la promesa? ¿La dio Pedro? No, no. La dio Jesús. ¿Qué dice? Volvamos a leer el versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y ahí viene entonces la promesa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, tenemos seguridad plena, total, porque el que nos dio esta promesa es la roca. Ustedes que han leído más, ustedes que tienen diferentes versiones de la Biblia, saben que nos podemos enredar bastante con esta primera frase. Tú eres Pedro, a ti que se te reveló quién soy, y sobre esta roca, ¿no es cierto?, edificaré mi iglesia. Tanta confusión, hay tantas maneras de interpretar esta primera frase. Y ustedes saben que la iglesia romana, ¿no es cierto?, en el Vaticano, lo interpreta de tal manera para poder enseñar y establecer que el papado es una institución divina, que el papado proviene de justo esta promesa, que Pedro es la roca donde se fundamenta y crece y se desarrolla toda la iglesia. Así lo interpretan.
Si ustedes leen ahora un poquitito de historia de los concilios, de la historia de la Iglesia Católica, se van a dar cuenta que los primeros siglos ni se pensaba en esto de un sistema papal. Ni se hablaba de que Pedro era el más importante. No solamente era el más importante, sino que era el gran obispo sobre todo, ¿no es cierto? Y él es el que puede esgrimir lo que tenemos que creer y aceptar, ¿no? Se demoró por lo menos 5 siglos para establecer esto. Y esto de la infalibilidad papal se demoró hasta el 1600, 1700. Así que la historia demuestra un poquitito cómo se fueron desviando de menos a más, de menos a más. Pero por cierto, en griego, porque recuerden que esto fue escrito en griego, Petros significa piedra. Y roca está en femenino, Petra. Y eso significa una gran masa de roca, un gran tumulto. Y por eso que yo les decía que esta gran verdad de que sobre esta roca edificaré mi iglesia es porque estaban o mirando a Cesarea a la altura, porque como tenían que subir por lo menos 500 metros, tal vez a los 200 metros, descansemos un poco, Jesús. Y en ese descanso el Señor tal vez estaban mirando el castillo que se veía ahí. Y ellos sabiendo muy bien, esta ciudad fue construida sobre una roca. Es muy difícil que la destruyan. Sobre esta roca, no la roca de Cesarea de Filipo, sino que la roca que es Cristo. Sí, así que en griego podemos tener mayor facilidad para interpretar que Pedro es solamente una piedra, una parte, ¿no es cierto?, de la iglesia, y que Jesús es la roca. Pero creemos y entendemos que en este momento en la vida de Jesús, en esos años, en ese siglo, los judíos no hablaban griego, sino que hablaban este dialecto arameo. Y en arameo, Pedro y roca son exactamente lo mismo. Sí, son exactamente lo mismo. ¿No le ha pasado que, de hecho, en nuestro idioma y en nuestro país tenemos nombres, pero que también son nombres de cosas? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la hermana Flor. ¿Se acuerdan? ¿Y flor qué significa? Es una planta, una rosa. Ella era una rosa. La hermana Flor es una rosa. O el nombre Margarita. ¿No es cierto? Pienso en la hermana Margarita de aquí, de Peñalolén. Es un nombre, ¿no es cierto? Muy bonito en el habla hispana. Pero sabemos también entonces que es una planta. Y una margarita, ¿no es cierto? Con colores amarillos. Oh, sí. Bueno, Pedro y roca en arameo es lo mismo. Así que hay un poquitito de dificultad. Si ustedes usan, por ejemplo, la versión 60, la que estoy usando yo, nos encontramos con esto. Pero si alguno de ustedes está usando la versión NTV, que la recomendamos, que expresa bastante, con un idioma español bastante actual. ¿Y qué dice la NTV? Que, de hecho, cuando dice Pedro, abre un paréntesis y dice significa roca. Así que podemos tener una confusión. Bueno, ¿Pedro es la roca o no es la roca? ¿Jesús es la roca o no es la roca? Y como que nos mareamos. Tal vez la iglesia romana tiene razón y nos hemos equivocado todos estos siglos. No, para nada. La Biblia, aleluya, cuando la interpretamos con los métodos correctos, se defiende sola. Lo que sucede aquí, que si Jesús hace este juego de palabra y le recuerda, oye Pedro, tú eres roca. Sí. Pedro fue el primero en confesar quién es Jesús. Y esa bienaventuranza que le dice Jesús en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Ese honor no se lo podemos quitar a Pedro. Fue el primero. Aleluya.
aleluya, de todos los que vendrían después, sus discípulos obviamente, su familia como lo mencioné, los 120 en el Pentecostés, los primeros 3.000 salvos, después otros 5.000 más, ¡oh! Y nosotros, me pasé la historia de los 2.000 años rápida, todos los que hemos confesado, pero el primero que lo hizo fue Pedro. Y en ese sentido, es la roca de fundamento. ¿Saben? Si usted busca en los diccionarios la roca de fundamento, es lo primero que se pone. No es lo principal, sino que es lo primero que viene de la construcción. Y en ese sentido es un honor para Pedro. Él fue el primero en confesar a Jesús. Así que en ese sentido es como la roca de fundamento. Pero recuerden, aleluya, que el fundamento de la iglesia, como vamos a estar leyendo, es solo Jesús. ¿Sabían ustedes que en la Septuaginta, esta versión que usaba Jesús, la versión de los 70, ¿no es cierto?, judíos de Alejandría que tradujeron el Antiguo Testamento judío del hebreo al griego, que también lo usaban sus apóstoles, sí, ahí figura la palabra Petra, roca. Y en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en la Biblia judía, Petra hace mención una vez refiriéndose a Abraham. Abraham es Petra, Abraham es roca. ¡Oh! Ahí tenemos entonces el primer papa. El primer papa no fue Pedro, sino que fue Abraham. ¡Uy, qué confusión más grande! No, es que está el mismo concepto, esa roca de fundamento. ¿Con quién comienza Dios a formar el pueblo de Israel? ¿Con Lot? ¿A quién llamó Dios? Sale de tu tierra, esa tierra, esa ciudad moderna, Ur, muy moderna, pero sálete de esa tierra idólatra. Mira, si tú crees en mí, si tú me confiesas, si ahora tú te borras todos los otros dioses y me haces a mí el único Dios en tu vida, de ti voy a formar una tremenda nación. ¿Se acuerdan la promesa que le dio? Tremenda promesa. Que no iba a poder contar a los nietos y bisnietos, iban a ser como la arena del mar o como las estrellas. ¡Wow! Tremenda parentela. Esa sí que es parentela. Abraham fue el primero en confesar, sí, yo te creo, Dios mío, en ese sentido. Y es entonces la formación de Israel. Entonces, como patriarca de Israel es llamado roca. Pero en el resto de las veces que en la Septuaginta se habla de Petra, se habla de roca, se refiere solamente a Dios. Sí, solamente a Dios. Miren, que los apóstoles nos ayuden. Tengo una cita allí en pantalla. ¿Qué dice en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A ver, ¿cómo? Me está diciendo que la roca de fundamento es Pedro, ahora me está diciendo que no, que es Jesús. Jesús es el fundamento. Pero recuerden que el fundamento es cemento con piedras, ¿no es cierto? Piedras de diferentes portes. Bueno, hay una piedra allí que fue la que primero se insertó por haber confesado a Jesús. Fue Pedro. Y de ahí todos nosotros a través de los siglos que hemos confesado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, somos piedritas dentro de ese fundamento, pero la base es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fundamento de la iglesia, la roca madre, por decirlo así, es solo uno, Jesucristo, el fundamento. Pablo, allí como tienen en pantalla en Efesios capítulo 2 y versículo 20, ¿qué dice? Edificado sobre
Otra vez un enredo. El fundamento de los apóstoles y profetas. A ver, ¿quién es el fundamento? Otra vez estamos allí mareándonos, ¿no es cierto? Bien. Pedro, como roca en arameo, tiene ese privilegio. ¡Pum! Es la primera piedra, la primera roca, donde con él se inicia todas las confesiones, aleluya, de todos nosotros acerca de Jesús. Pero aquí entonces menciona que no solamente fue Pedro, sino que los apóstoles. Y de hecho no menciona a Pedro en forma especial, sino que a sus amigos también. Y a los profetas. La iglesia se fundamenta en todos ellos. Pero aquí entonces Pablo explica aún mejor, para que podamos entender en esta mañana. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dice ahora que Jesús no es roca, sino que dice que Jesús es piedra. Que nos mareamos. Pero entendamos bien el contexto, entendamos bien las expresiones que leemos, basándonos, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Y principal piedra del ángulo no era cualquier piedra, no era cualquier roca. En base a esa piedra angular se construía todo el edificio. Donde se trabajaba los niveles, porque hay que trabajar los niveles, ¿no es cierto? Y después ver, ya 5 metros para allá nos vamos a tocar con ese árbol. Para allá, ¿no? Hay un tremendo hoyo ahí, ¿no? Veamos bien qué tenemos que hacer, no sé. Esa primera piedra, la piedra principal del ángulo, de ahí se construía toda la construcción. Era la piedra más importante. ¿Quién ha muerto por la iglesia? ¿Quién sufrió en la cruz por la iglesia? ¿Quién resucitó por la iglesia? ¿Quién ascendió al Padre y le dice y llora por la iglesia? Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Es la piedra principal del ángulo. Miren, Pablo usa tantas expresiones de construcción. Y él mismo dice, yo como perito arquitecto, muchos creen que o era arquitecto o ingeniero, ¿no es cierto? O constructor civil. Es más, he leído de que esto de que hacía carpas, no son las carpas que usamos nosotros en el verano, ¿no es cierto? No, sino que es una cuestión mucho más grande. Sí, pues Pablo explica ¿quién es Jesús? Es esa roca grande, inamovible. ¿Se acuerdan de nuestra parcela? Más ratito les voy a mostrar un par de videos de cómo está nuestra parcela. Recuérdense el cerro, ahí tenemos un cerro también. Pero no es Cesarea, sino que es Pichidegua. Y hay varias rocas grandotas, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado en los temblores o en el terremoto del 2010? Ni una roca se desprendió. Firme ahí, que nos soporta a todos nosotros cuando subimos, ¿no es cierto?, a esas rocas. Oigan, bueno, leamos lo que dijo Pedro entonces también. Ya que hay esta confusión, ¿quién es Pedro entonces? ¿Será el primer papa? ¿Será la gran roca donde todo se fundamenta? Leamos al mismo Pedro. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. ¿Qué dice Pedro de Jesús? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. De todas las piedras que tenían que escoger los maestros, escogían la mejor, la perfecta, para de allí entonces sacar los niveles, sacar, ¿no es cierto?, lo necesario para construir. Y los religiosos, al analizar la piedra que era Jesús, dijeron, no, este no es el Mesías, no, este no es el Hijo de Dios. Blasfemia, ¿cómo puede decir eso, que es Hijo de Dios? Pero dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la misma expresión. La piedra principal, cabeza del ángulo, son sinónimos. Lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro es lo mismo. Tal vez los que se han interesado
en estudiar esto de ser la piedra principal, hay otro uso que le daban a esta piedra más importante, y son para las construcciones romanas. Recuerden que las ventanas de los romanos no eran cuadradas como las nuestras, terminaban en un medio arco, ¿no es cierto? Los puentes, los famosos puentes de los romanos, hasta el día de hoy perduran y no se han caído. Y ahí van construyéndose con diferentes tamaños de piedras, ¿no es cierto? Pero ya cuando llegan al borde allí, ¿qué hacen con ese arco para que dure? Le ponen una piedra muy especial que hace que todo se ancle y sea inamovible. Eso es lo que hacía esa piedrecita, que era mucho más chica que otras piedras muy grandes. Era tan importante esa piedra en la construcción de los puentes romanos que César mandaba a tallar, ¿no es cierto?, en esa roca su rostro. Miren, miren. Pero no, Pedro dijo, no es el César, es Jesús. No soy yo, es Jesús. Yo soy la roca porque yo soy la roca de todas las rocas que han confesado a Jesús. Pero yo fui el primero en decirlo. Tengo esa honra. Oh. Pero aquí el fundamento, la roca principal por la cual se construye todo, es solamente Jesús. ¿Qué dice el 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ustedes saben que Jesús honró a Pedro dándole las llaves. Entonces ha habido una tremenda confusión, porque lo tenemos allí en Mateo, ¿no es cierto?, 16 en adelante. Entonces el único que puede decidir quién entra o sale del cielo es Pedro. Ahí tenemos entonces otra señal de que es el primer papa. No. Tener llaves en la Biblia es un símbolo de autoridad. Se le dio una autoridad a Pedro, una autoridad especial. No lo podemos negar. Pero en las grandes construcciones, en los grandes palacios, en las grandes ciudades, el rey no andaba con las llaves, por favor, no iba a andar. El rey no iba a andar con las llaves, ni los ministros, por favor, esa era pega para otro, para el mayordomo. Sí, pues. Así que no estamos hablando de que Pedro es el dueño de la iglesia, no, sino que es un buen mayordomo. Y su importancia es clave. ¿Quién fue el que primero predicó al mundo judío en Jerusalén? Fue Pedro. Él abrió la llave del evangelio para sus compatriotas. ¿Quién le habló por primera vez a los gentiles y abrió la puerta con la llave del evangelio a los gentiles? Fue Pedro. Sí, el Señor le dio esa honra, eso especial. Gracias a quien que se pudo dirimir bien en el primer concilio, estoy recordando ahora Hechos capítulo 15, por el testimonio de Pedro. Pedro se levantó en medio de esa discusión, les contó lo que había vivido en la casa de Cornelio. ¿Sí? ¿Quién abrió entonces la puerta para que judíos y gentiles seamos solo una iglesia? Fue Pedro. Así que tiene su lugar, tiene su importancia. Y sabes, tú también tienes llaves. Cuando tú le hablas a otro del evangelio, cuando tú llevas palabras de esperanza a tu vecino, estás abriendo la puerta para que el Señor entre y consuele y sane y salve también. Y después, en su carta, sí, Pedro escribió 2 cartas, ¿no es cierto?, muy bellas, cortitas, pero muy contundentes. Aquí, 1 Pedro, capítulo 2, dice el versículo 4, acercándonos a Él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando Pedro? ¿Está hablando de sí mismo? Yo soy el precioso, yo soy el escogido, yo soy la principal piedra del ángulo. No, está hablando de Jesús. Él es el precioso. Él es el escogido por Dios. Él es la piedra principal ¿de qué? De la iglesia. Y mi percepción, cuando Jesús habla sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia, Él no está pensando en el edificio, no está pensando en toda la organización que tenemos, no está pensando en todos los lindos cultos que tenemos. No, Él está pensando en todo lo que incluye la iglesia, toda la doctrina, todas las promesas, todo el futuro que tiene. Aleluya, está pensando que es su propio cuerpo. No es poca cosa la iglesia. No es poca cosa la iglesia. Y Pedro termina con esas palabras: el que creyere en él no será avergonzado. Estás enfermo, estás complicado económicamente, tus pensamientos, estás sufriendo con tu ansiedad. El que confía en Jesús no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del ángulo, Él es el precioso, Él es el escogido. Como a continuación dice en el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, tú y yo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca. Dijo roca Pedro, que hace caer. Pedro le llamó a Jesús por roca. Claro que en este momento harto negativo, ¿no es cierto? El que no confía en Jesús, el que no le acepta, el que no cree en Él, llega a ser una piedra de tropiezo. ¿Te has tropezado con una vereda? ¿Te has tropezado con una piedra? ¿Te has tropezado con una piedrecita más grande? Duele harto. Oigan, muy interesante. Cuando ya el hermano Samuel nos empieza a hablar de las profecías de Daniel, cuando nos hable del gobierno humano, de todos estos siglos, hay una piedra que le va a caer encima, no encima, a los pies. Uy, me estoy adelantando por los jueves, me van a retar. Hay una piedra, que dice una piedra cortada, que fue lanzada, y que va a derribar el gobierno humano y va a establecer el gobierno teocrático aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¿Quién será esa piedra? ¿Quién será esa roca? Asista los jueves virtualmente y aprendamos, ¿no es cierto?, de los tiempos finales. Pablo mismo expresa de una manera muy especial, refiriéndose a nosotros, los pastores. Por favor, una cita que quiero destacar acá. Dice Pablo al despedirse de los hermanos en Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oh, queridos pastores que escuchan, qué honra tenemos el día en cuando aceptamos el llamado. Nos habló, nos confrontó, se erizaron nuestros pelos. Fue tan convencedor como Él dijo: te estoy llamando. Y lo sopesábamos y lo analizábamos, y tal vez con el miedo de Gedeón, tal vez le pedimos varias señales como Gedeón y dijimos: aquí estoy, quiero ser tu siervo, haz de mí tu voluntad. ¡Wow! Dice que es el mismo Espíritu Santo que nos puso por obispos sobre el rebaño, sobre la iglesia del Señor. ¿Qué dice? Para apacentar, para pastorear, para alimentar la iglesia del Señor, dice.
Hechos 20, versículo 28, para apacentar la iglesia de Pedro, para apacentar la iglesia del Paul, para apacentar la iglesia, no, del Señor, la iglesia es del Señor, aleluya, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que el dueño único es Jesús. ¿Y cuál fue su precio? Su propia sangre derramada en la cruz. Así que, hermanos, aquí en pantalla yo les quiero leer, no, tal vez por la hora no podemos alcanzar, pero usted puede detener el video, ¿no es cierto?, en forma posterior en la tarde y revisar estos hermosos salmos. Sí, Jesús es nuestra roca. No enfrentes este tiempo desde el valle, desde el cerro, no, sube y siéntate, afírmate en la roca, porque si lo haces, si confías en Jesús, no serás avergonzado. Vayamos a esta cita, Salmo 18 y versículo 2. 18, capítulo 18 y versículo 2. ¿Qué dice? Leamos del versículo 1. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová. Y David le llama a Dios por roca, Petra. Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Leamos esta otra cita también, el capítulo 27 y versículo 5. Porque Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hoy estamos viviendo el día del mal y Él nos invita a escondernos en el lugar más sagrado, en su propia presencia, en su propia presencia. Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién será esa roca? Y el último versículo que tengo allí en esta PPT, el Salmo 95 y versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, aleluya, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, aleluya, está con nosotros la roca de nuestra salvación que es Jesús. Y allí en la siguiente PPT, Salmo 61, versículo 2 al 3, ¿qué dice allí? Desde el cabo de la tierra, desde este Chile, desde este Santiago, tan lejos, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. El Señor sabe cómo está tu corazón. El Señor sabe cómo están tus pensamientos. El Señor sabe cómo está tu cuerpo. Oh, desde lejos clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Iglesia, Él sabe cuán débil estás en las fuerzas. ¿Qué pidió David? Llévame a la roca que es más alta que yo. Sí, nosotros somos roca también en diferentes sentidos. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de nuestras capacidades, a pesar de nuestra inteligencia, a pesar del lugar que nos ha puesto el Señor, sí, somos una roca importante en la iglesia, pero ¿qué dijo David siendo rey? No me sirve. Necesito subir a la roca que es más alta que yo. ¿Y quién es la roca más alta que yo? Es nuestro querido Salvador, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¡Aleluya, querida iglesia! Abraza la promesa que nos dio el Señor. La iglesia prevalecerá por el tiempo. La iglesia nunca será destruida. ¡Aleluya! Nuestro cuerpo puede envejecer, enfermar. Nuestra mente, ¿no es cierto? Pero si somos de Él, si le hemos confesado como nuestro Salvador y Señor, ¡aleluya!, tendremos vida eterna y en esta tierra
todas las promesas dadas para su iglesia. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre, que nos podemos acercar a ti en el nombre de Jesús. Y como leemos aquí en este salmo, aleluya, tú puedes tratar con el corazón triste, con el corazón dudoso, con el corazón cansado, con el corazón que ya no tiene fuerzas, el corazón que está desmayado. ¡Aleluya! Permite que en esta mañana, permite que la iglesia pueda correr a la roca que eres tú. Será a través de cánticos, será a través de la oración individual en las casas, será la lectura de la palabra. Oh, pero que hoy podamos confiar en ti, porque decía Pedro que no seríamos avergonzados. Así que en el nombre de Jesús, sana los cuerpos. En el nombre de Jesús, responde las peticiones. En el nombre de Jesús, provee para tu iglesia. En el nombre de Jesús, danos victoria. Sí, en esta lucha, en esta guerra campal entre tu hermoso reino y el dominio del diablo. Aleluya, la iglesia es vencedora. Pensar que países han pasado, gobiernos han pasado, imperios han pasado, pero la iglesia prevalece, aleluya, y puede seguir siendo de bendición, puede seguir siendo luz, puede seguir siendo la sal de la tierra, aleluya, porque estamos sobre la roca que es más alta que nosotros. Amén, amén. Sube a la roca, no serás avergonzado. Tal vez has dejado de pedir algo. Tal vez está entrando dudas en ti. ¿Será posible que Jesús me va a proveer? Confía en Él. Él es nuestra roca y no nos dejará caer. No nos empujará por la roca. No, nos sostendrá. Él usará la iglesia. Él usará al mundo inconverso para proveerte. Sí, Él tiene muchos medios. Muchos medios. Que Dios te bendiga, iglesia. No somos cualquier cosa. Que Dios te bendiga, iglesia. Somos su cuerpo y prevaleceremos para siempre. Hay un detalle más. Cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hay algunos que hablan, que lo interpretan en una manera muy especial. Tal vez ahora la muerte y el hambre es como que sí, nos va a ganar esa batalla. Y claro, podemos morir. Pero un día establecido por Dios, Jesús regresará por la iglesia y los que estén muertos, sepultados, las puertas de la muerte se abrirán. Aleluya. Sí, las puertas se abrirán y resucitarán para vida eterna y nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Que Dios les bendiga ricamente. Querida iglesia, espero que a través de este culto grabado el Señor nos haya usado a nosotros, ¿no es cierto? Pienso en los testimonios, pienso en Carla, en Felipe, en el testimonio de Ángel, los cánticos que pudimos entonar juntos, aunque estemos en nuestras casas, que haya sido realmente de bendición y fortaleza en el nombre de Jesús. En este momento, lo siguiente va a ser mostrarles una publicidad, un video muy cortito de lo que vamos a hacer durante julio. Y no solamente nosotros en el Templo Central, sino que nuestras congregaciones, la Asamblea de Dios Autónoma aquí en Santiago. Así que atento a los avisos que ahora vamos a mostrarles, porque sin duda es tiempo de unirnos aún más. Es tiempo de afligirnos en la presencia de Dios. Y es tiempo para que la iglesia prevalezca en el tiempo. Aleluya, aleluya. Y veamos las victorias que Dios había pensado para nosotros en este tiempo. Las bendiciones que Él había dicho es para este año, para este mes, para este día.
¿Qué será? ¿Serán sanidades? ¿Será provisión? ¿Será salvación de nuestros parientes, de nuestros amigos, vecinos? ¿Será el bautismo con el Espíritu Santo y su poder? ¡Aleluya! No lo sé, pero esas promesas dadas para este tiempo, para su iglesia, que podamos unirnos en oración, en aflicción y abrir entonces nuestras manos. Aquí estamos, esperando tu victoria. Que Dios te bendiga y nos vemos durante la semana. Amén.